Hola, ¿qué tal? En este video vamos a dar la explicación a través de los sistemas de clasificación diagnóstica, el DSM-5, al caso de Lorena. Bueno, de manera general, el caso de Lorena habla de una mujer de 34 años que presenta tristeza persistente, pérdida de interés en actividades, insomnio, fatiga y sentimiento de vacío y de culpa. Su historia está marcada por varias pérdidas, como la muerte de su madre y de su abuela en su infancia y además poco apoyo emocional en esta etapa, lo que influyó en su desarrollo. También muestra dificultades para mantener relaciones afectivas, eso le cuesta mucho trabajo, y una constante sensación de insatisfacción personal, ya sea más bien en la cuestión laboral sobre todo. A nivel físico, padece el síndrome de colon irritable que se ha agravado con el estrés. Inicialmente ella recibió dos diagnósticos, uno por parte de su psicólogo y otro por parte de su psiquiatra. Estos fueron el trastorno bipolar y por otro lado en la ansiedad generalizada. En ese primer tratamiento ella se automedicaba y pues básicamente no terminó el tratamiento. Unos meses después de eso, ella retoma el tratamiento, pero ya asiste a un servicio de salud integral en donde su psicólogo y psiquiatra trabajan a la par o conjuntamente y le dan otro diagnóstico más afinado, que es la depresión mayor persistente. En ese centro integral también la trata el médico y el nutriólogo, aparte de su psicólogo y psiquiatra, y con eso ella se empieza a sentir mejor con el transcurso de los meses. Bueno, se van a desarrollar 4 puntos, vamos a contestar 4 puntos. Y el primero es, ¿cuáles son las semejanzas entre el trastorno bipolar y el trastorno de ansiedad generalizada, que son los primeros que le habían diagnosticado? Bueno, estos tienen semejanza, ya que en ambos se presenta alteración del estado de ánimo, como irritabilidad y malestar emocional, dificultades para dormir, insomnio, problemas de concentración, fatiga y baja de energía, inquietud o sensación de agitación, afectación en el funcionamiento diario, tanto en el social, laboral y personal, posibilidad de posible presencia de síntomas depresivos. Y pues bueno, hay como comorbilidad con otros trastornos mentales. Esto quiere decir que hablan como todos a la vez estos diagnósticos o pueden ser compatibles, ¿no? Y pues bueno, a veces también algunos síntomas de estos dos trastornos pues se pueden superponer, lo que va a dificultar el diagnóstico diferencial. ¿Cuáles son las diferencias entre ambos trastornos? Bueno, en el caso del trastorno bipolar, hay presencia o episodios de manía o hipomanía. En el trastorno de ansiedad generalizada no hay eso. Se puede incluir episodios de depresión mayor. Hay cambios de ánimo intensos y episódicos. Aquí pueden durar días o semanas, a comparación del trastorno de ansiedad generalizada, que la duración mínima es de 6 meses. Ajá. En el trastorno bipolar, hay aumento de energía, impulsividad o menor necesidad de dormir. Ajá. Aquí también puede ser diferente con el trastorno de ansiedad generalizada, ya que el sueño aumenta, por eso nos dice que hay problemas aquí de sueño. En el trastorno bipolar hay muchas conductas de riesgo, por ejemplo, gastos excesivos o decisiones impulsivas. Bueno, otra es la alteración significativa del funcionamiento durante los episodios. En el trastorno de ansiedad generalizada, pues ya hicimos unas comparaciones, pero pues también aquí hay síntomas físicos como inquietud, fatiga, tensión muscular, problemas de sueño, y pues la ansiedad es continua, no es episódica como en el trastorno bipolar. La segunda pregunta es, ¿cuál es entonces o cómo se explica el diagnóstico diferencial entre estos dos diagnósticos o los primeros que le hicieron? Pues bueno, tenemos estos criterios y los vamos a diferenciar en el trastorno bipolar y el trastorno de ansiedad generalizada. El primer criterio sería el tipo de síntomas principales. Pues en el primero, en el trastorno bipolar, hay alteración del estado de ánimo, manía o hipomanía. Y en el segundo, en el trastorno de ansiedad generalizada, hay ansiedad y preocupación excesiva. El patrón de aparición, pues en el primero es episódico, el patrón de aparición, en tanto en el segundo es continuo, la ansiedad es persistente, de hecho por más de 6 meses, mínimo 6 meses. El estado de ánimo en el primero es elevado, expansivo, irritable, y en el segundo predomina la preocupación constante o lo que llamamos rumiación sin cambios extremos de ánimo. En el primero sí hay cambios extremos. Y la energía y la actividad en el primero hay aumento significativo en la manía. En el segundo puede haber inquietud, pero no aumenta en extremo la manía. Bueno, otro es, por ejemplo, el pensamiento. En el primero es acelerado, hay fugas de ideas, ajá. Y en el segundo, más bien hay rumiación o preocupaciones constantes, cada las que se les da vuelta una y otra vez, eso es rumiación. El sueño, pues en el primero hay disminución de esa necesidad de dormir y en el segundo hay dificultad para dormir, sobre todo por preocupación. La duración, pues ya dijimos que este, en el primero son días o semanas y en el segundo mínimo 6 meses.
El control de síntomas, durante los episodios puede haber poco control conductual en el primero y en el segundo, pues la persona reconoce la preocupación, pero le cuesta controlarla. Conductas asociadas, hay impulsividad, conductas de riesgo en el primero y en el segundo, evitación, tensión e hipervigilia. La clave diagnóstica pues sería que en el primero hay presencia de manía o hipomanía y en el segundo, o en el trastorno de ansiedad generalizada, no hay, pero hay preocupación excesiva crónica sin episodios maniáticos. Bueno, ya para acercarnos al segundo diagnóstico de la clínica integral a la que asistió la paciente, pues, y que, bueno, le detectaron o le diagnosticaron depresión mayor persistente, los siguientes puntos son los criterios de ese diagnóstico. Bueno, el primer criterio o el criterio A dice que el estado de ánimo deprimido persiste la mayor parte del día más o más días de los que está ausente durante al menos 2 años. El inciso B dice presencia de dos o más de los siguientes síntomas. La alteración del apetito, el insomnio o hipersomnia, baja energía o fatiga, baja autoestima, dificultad para concentrarse o tomar decisiones y sentimiento de desesperanza. Recordemos que Lorena tuvo episodios en donde quería morir, ¿no? Básicamente. El inciso C dice durante este periodo la persona no ha estado sin síntomas más de 2 meses seguidos. El inciso D pudo haber episodios de depresión mayor durante el curso del trastorno. El E, no ha habido episodios de manía o hipomanía. El F, no se explica mejor por trastornos psicóticos. El G, no es atribuible a sustancias o a otra afección médica. Y el H, provoca malestar clínicamente significativo o deterioro en áreas importantes de la vida. Bueno, esos son los criterios del diagnóstico. ¿Por qué? O la última parte, ¿por qué el diagnóstico actual de Lorena es el más adecuado y cuáles fueron las buenas prácticas para ese diagnóstico? Pues bueno, el trastorno de depresión persistente mayor, de acuerdo a los criterios del DSM-5 y a lo que Lorena presentaba, pues un estado de ánimo deprimido durante semanas es lo que ella tuvo, pérdida de interés en actividades que antes disfrutaba, o de anhedonia, fatiga, dificultades de concentración, alteración del sueño e ideas recurrentes relacionadas con la muerte. Además, estos síntomas no son aislados, sino que tienen una evolución prolongada y recurrente, vinculada a factores de vulnerabilidad desde la infancia, como pérdidas significativas, carencias afectivas y antecedentes familiares de depresión. También se observa que su malestar impacta diferentes áreas de su vida, laboral, social y personal, lo cual refuerza la pertinencia del diagnóstico, a diferencia de los diagnósticos anteriores, que no se describen episodios claros de manía o hipomanía, lo que pues hizo más consistente el diagnóstico de depresión mayor. ¿Cuáles fueron las buenas prácticas? Pues bueno, en primera destaca que fue un enfoque integral y multidisciplinario el servicio al que acudió posteriormente. Se hizo una evaluación más completa, además se consideró su historia clínica, factores biológicos, psicológicos y sociales, así como sus antecedentes familiares y los tratamientos previos. Además, hubo un trabajo coordinado entre psicólogo y psiquiatra y ellos unificaron criterios. También se pudo incluir la psicoeducación para que ella siguiera el apego a su tratamiento y se abordaron las ideas suicidas. Finalmente, pues hubo una integración de salud, tanto con el gastroenterólogo y el nutriólogo, y pues se centró la atención en Lorena, lo que favoreció los cambios que tuvo en los siguientes meses que fueron positivos. Bueno, por última, la conclusión es que pues, los sistemas de clasificación como el DSM-5 son muy importantes porque permiten organizar y estandarizar la información sobre los trastornos mentales, favoreciendo que los profesionales utilicen el mismo lenguaje al identificar y describir los problemas de salud mental. En el caso de Lorena, pues fue clave para el diagnóstico el DSM-5 y permitió identificar que sus síntomas correspondían más a la depresión mayor persistente que a los primeros diagnósticos que se le dio. Y pues obviamente esto ayudó a su mejoría con el paso de las semanas. Bueno, pues esto sería todo. Muchas gracias.